En este video tutorial aprenderemos a insertar una tabla y a modificarla. Vamos a insertar una tabla en esta página. Para ello utilizamos el menú Insertar, la opción Tabla. Esto abre un cuadro de diálogo en donde definimos las características de la tabla. En primer lugar, cuántas filas y cuántas columnas va a contener. También debemos definir el ancho de tabla. Este puede ser en píxeles o bien en un porcentaje respecto al elemento que va a contener la tabla. Si utilizamos píxeles, entonces la tabla tendrá un ancho fijo. El grosor de borde determina qué tan gruesa va a ser la línea exterior de la tabla. Si este campo se encuentra vacío o tiene un valor 0, entonces el borde queda oculto. El relleno de celda determina la distancia que existe entre el borde de la celda y su contenido. Y el espacio entre celdas determina la distancia que hay entre unas y otras. También podemos determinar un encabezado, esto es, si se utiliza la columna de la izquierda o la fila de superior o ambos como encabezados de la tabla. También podemos añadir texto como ayudas de accesibilidad. Cuando nuestra tabla esté configurada, pulsamos Aceptar. Como podemos ver, se ha insertado una tabla. Aquí podemos ver las filas, las columnas y las celdas. El inspector de propiedades muestra sus características, por supuesto. Podemos ver su número de filas, su número de columnas, el ancho, píxeles o porcentaje, y su valor. Podríamos modificar el ancho de la tabla modificando este número. Pero también podemos arrastrar el recuadro que está en la propia tabla. También podemos modificar la alineación de la tabla dentro de la página. Para ello modificamos Align o alinear. Podemos modificar asimismo el espacio entre el borde y el contenido, el grosor del borde o la distancia entre celdas. Es decir, los mismos valores que utilizamos en el cuadro de diálogo en el momento en el que definimos la tabla. Para insertar texto o imágenes en la tabla, hacemos clic en alguna celda. En el momento en que hacemos clic o ponemos el punto de inserción en una celda, el inspector de propiedades muestra ahora sus características. Es como si lo hubiéramos seleccionado. Podemos modificar el tamaño de las filas o las columnas arrastrando el borde de alguna de las celdas. En el inspector de propiedades, horizontal y vertical definen la alineación del contenido dentro de la celda. Veamos ahora cómo dividir y combinar celdas. Para ello vamos a seleccionar esta celda y para dividir vamos a pulsar en este icono. E indicamos el número de filas o columnas en las que deseamos dividir la celda. En este caso vamos a dividirlo en dos filas. Podemos ver el resultado, la celda ha quedado dividida en dos filas. Para combinar celdas, estas deben ser contiguas y debemos seleccionarlas. Por ejemplo, podemos combinar estas 4 celdas para que se conviertan en una sola. Para ello, podríamos ubicar el cursor aquí, hacer clic y sin soltarlo, arrastrar el cursor a la celda siguiente. También podríamos hacer clic en la otra celda que queramos añadir al tiempo que pulsamos la tecla Control. Para combinarlas, pulsamos en este icono del inspector de propiedades.
con lo que estas 4 celdas se han convertido en una sola. Finalmente, veamos cómo añadir y eliminar filas o columnas. Para ello debemos ubicar el cursor en la parte de la tabla que vamos a modificar. Y por ejemplo, para añadir una fila, nos vamos al menú Modificar, a la opción Tabla, y podríamos utilizar la opción Insertar fila. Lo mismo aplica si utilizamos la opción Insertar columna. Al seleccionar esta opción, la fila se inserta automáticamente. Pero, si esta ya tuviera contenido y queremos que se inserte en puntos muy específicos, entonces podríamos usar el cuadro de diálogo. Insertar filas o columnas y entonces elegir si la fila que se inserta va bajo la que está seleccionada o sobre esta. Y cuántas filas o columnas podríamos insertar. Para eliminar una fila, utilizamos el mismo menú Modificar, la misma opción Tabla, y podríamos utilizar la opción Eliminar fila o Eliminar columna. Ahí donde se encuentra el cursor, se eliminará. Hemos visto cómo insertar una tabla, cómo establecer algunas de sus propiedades, cómo dividir y combinar celdas y cómo añadir y eliminar filas y columnas. Sigue el curso completo en aulaclick.es. Aprende con nuevos videotutoriales. Suscríbete al canal de AulaClick.